doctor Flores Arauz? Mi opinión es que se cometió un gravísimo error en el gobierno anterior, en el 2006, al haber reducido a los altísimos funcionarios del Estado su retribución que venían percibiendo a la mitad. Hoy día se dice que se está doblando el sueldo. No es verdad. Se está recuperando solamente el valor nominal de lo que tenía en el 2006. Es una suerte de regularización con lo anterior. Así es, al valor nominal, ni siquiera actualizando el valor adquisitivo. Y esto es lógico. Miren ustedes, la gente de la actividad pública se pasaba a la actividad privada. ¿Por qué? Porque las remuneraciones eran mejores y lo que quedaba en la administración pública era lo que no había podido pasar a la actividad privada. ¿Qué pasó? El Estado se dio cuenta de esta tontería y que si quería tener altísimos funcionarios de muy buen nivel intelectual, de toma de decisiones oportunas, con experiencia, con capacidad y con eficiencia, tenía que pagarles más. Entonces se comenzó a subir las remuneraciones. En enero de 2009 entiendo que se intentó de los hacer ese altos incremento, funcionarios. claro. ¿Qué pasó en el gobierno del doctor García, del cual yo he formado parte? En el 2006 se redujo los sueldos. Grave error. Entonces, cuando se dieron cuenta del error, se creó este organismo Servir, se buscó a Nuria Esparch, que era viceministra en el sector defensa, se le puso a Servir. Muy eficiente, se comenzó, de hecho, eficientísima, una funcionaria de primer nivel, que comenzó a formar lo que se llaman los gerentes públicos, para enviar a municipios, para enviar a gobiernos regionales, a las nuevas entidades que se iban formando, etcétera. Entonces, el mismo anterior gobierno se da cuenta del error cometido y trata con dos acciones de corregir el error. La primera es con Servir y Nuria Esparch. Y la segunda, en el 2009, mejorar, actualizar de nuevo los sueldos de los ministros. Pero hubo la protesta pública igual como la vemos hoy día. Y García retrocedió. Y el gobierno anterior arrugó. Yo espero que este gobierno no arrugue, porque esto es bueno. Evidentemente no es una medida popular, pues, evidentemente, pero es una medida justa. Si quieres tener buenos funcionarios, págales adecuadamente. Tú no puedes tener ministros con 15,000 soles y tener otros funcionarios de menos nivel que un ministro, que es el más alto en la administración, no hablo del Parlamento. Aquí deciden y hacen. En el otro lado más se habla que se hace. Este argumento que da Mulder en el sentido de que un ministro y un viceministro, al ser puestos, digamos, políticos o de confianza, responden a otro tipo de criterios y no solamente a los técnicos, ¿es correcto o no? Sí, claro que hay un criterio político, pero también hay un criterio de eficiencia. Tú no vas a poner a una persona porque es de tu partido y no tiene ningún mérito, ministro, porque es solamente de tu partido. No, lo pones porque es eficiente, lo pones porque tiene una serie de conocimientos. Además me imagino que uno le va a pedir resultados, ¿no? Así es, un buen nivel de decisión, espíritu de mando, que es necesario, ejercicio de autoridad y no tener la autoridad guardada en las normas legales en el escritorio, sino ejercerlas. En consecuencia, sí, es un cargo político, pero el hecho de que tengas cargo político no significa que vas a tener que hacer sacrificios inmensos y que los tenga que hacer tu familia, y para el colegio de los hijos, para las universidades de las hijas, etcétera. ¿Usted sintió ese efecto cuando era ministro? Yo no. Por una sencilla razón, yo tenía otras rentas y como que las tengo de mis inversiones porque había trabajado muchos años en mi profesión de abogado, pero el ministro es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, no puede hacer otras cosas. Si yo no hubiera tenido otras rentas, no hubiera podido ser ministro, y te lo digo tan claramente como me estás escuchando. Y me imagino entonces, por tanto, que hay ministros que son técnicos per se, que la ven durísima, me imagino. Pero por supuesto, y hay ministros que han traído del extranjero que se están comiendo la chanchita que hicieron para su tercera edad. Claro, solamente por aceptar el puesto y colaborar con su gobierno. Porque lógicamente tienen un espíritu de sacrificio, quieren a su país, dan todo lo que pueden por una función pública, pero no les exijas pues que sean
¿qué te puedo decir? Faquires, ¿no? Una de las cosas que yo lamento, se lo acabo de decir al congresista Müller, es que enfoquemos, porque, bueno, lamentablemente la política es así, pero enfoquemos la discusión en el tema del sueldo de los ministros como si debajo de eso no hay una norma bastante más interesante y compleja que la ley Servir, Así es. que habla de la administración pública en general y que va a permitir, pongo un par de ejemplos, que por ejemplo una persona que se desempeña como director regional en Puno, si tiene buenos resultados pueda ser movido en Amazonas para que se pida el mismo cargo por sus resultados y se le pueda pagar más. Sí. Entonces, pero esa lógica de funcionar en base a eficiencia y resultados parece que aún no se termina de entender en el aparato del Estado. Lamentablemente se hace politiquería de cosas que son de alta política. El tema de la remuneración de los altos funcionarios no es para que tú te estés peleando, es para que comiences a pensar que necesitas pagarle bien a la gente para que haga una buena labor. ¿Qué está pasando en muchos gobiernos regionales y en municipalidades importantes del interior del país? Que te ganan, pues, altísimos funcionarios 3.000 soles y no deciden nada porque se mueren de miedo. Y no deciden nada porque son incapaces de decidir. O no entonces, deciden, o también coimean, ¿no? O entran a esquema de corrupción. Puede ser. Pero entonces, ¿cuál es la ejecución presupuestal? Mínima. De llorar. Y ahí tú ves, pues, la ineficiencia. Tienes los presupuestos, tienes las cosas que se deben hacer, has pedido, le has tocado la puerta a la ciudadanía para hacer los presupuestos participativos y después no ejecutas. Le echamos muchas veces la culpa al SNIP, pero también hay culpa en las propias unidades ejecutoras que se mueren de miedo de ejecutar o no están preparados, no tienen una buena gerencia como es la que forma Servir para que puedan realizar una buena labor.